un mástil con su velita y luego el otro mástil con su otra velita. ¿Sale? ¿Qué número es ese? 144. Entonces, lo de Marción del Ponto, que era naviero y que empieza a impulsar el marcionismo, es en el año 144 después de Cristo. ¿Sale? ¿Me promete que ya no se le va a olvidar? A ver, ¿quién fue? ¿Quién impulsó el cambio de la fecha de la Pascua? Aniceto. Exactamente. 156, exactamente. 166, perdón, gracias. 155, 166. ¿Vale? Ahí es Marción del Ponto. Si quieren, en donde le pusieron el Nuevo Testamento por Marción del Ponto, pongan el dibujito del barco. En su hojita de la Biblia, la que está en el medio, dibujen el barquito y eso va a ayudar a que siempre se acuerden. Ya lo voy a dejar ahí dibujado. Está bueno. Sí. ¿Ok? ¿Qué pregunta sigue la número? Pregunta 5. ¿Es el primer personaje en decir que los judíos mataron a Cristo? La respuesta es Justino, exactamente. Justino que se justificaba, decía, no, los judíos mataron a Cristo. Se justificaba, Justino el que se justificaba, que nunca se les olvide. ¿Qué se justificaba? Por nosotros no murió Cristo, murió porque los judíos lo mandaron a matar. ¿Vale? Nelter, ¿en qué año se impulsó el marcionismo? Muchas gracias. Alex, ¿en qué año se intentó cambiar la fecha de la Pascua por una Pascua cristiana? 155, 166, ¿correcto? ¿Quién la impulsó? Exactamente. Muy bien. Joe, ¿qué hizo Justino? Fue el que el creador de la idea de que los judíos mataron. Exactamente. Justino, judíos justificándose. ¿Sale? Justino, judíos justificándose el decir, ellos no mataron. ¿Quiénes? Los judíos. Justino era el obispo de Roma. Exactamente. ¿Vale? Pregunta que no está en el examen, pero quiero preguntárselas. ¿Cómo se le llama a la teología que impulsó Justino? La teología del reemplazo, exactamente. Y de hecho esa fue la pregunta que seguía, ¿no? ¿Con qué capítulo echamos por tierra la teología del reemplazo de Romanos? Romanos 11, muy bien, muy correcto eso. ¿Sí? ¿Cómo voy a acordar de que es Romanos 11? Bueno, bien fácil, mira. Otra vez ahí va el dibujito, fíjate. ¿Cómo le hago yo para acordarme que es Romanos 11? Nunca se me va a olvidar si yo me acuerdo de que dice el Señor que de ambos pueblos hizo uno, que no ha desechado nunca a su pueblo. Entonces, de ambos pueblos, ¿cuántos pueblos son? Pues uno de allá y otro de acá. ¿Así? Es un 11. Entonces, de los pueblos hizo uno. ¿Sale? Entonces, no desechó Dios a su pueblo, ni a los judíos, ni a sus 10 tribus perdidas. O sea, él sigue teniendo ahí, y eso siempre se va a entender en Romanos 11. ¿Ah, bueno? ¿No se les va a olvidar, me lo prometen? No prometemos. No. Pregunta número 7 y última. Sí, como no, falta una. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama que el obispo de Roma que dijo, ¿cómo se llamaba el obispo de Roma que dijo que ya se podía comer de todo? Deuterio. Eleuterio, ¿sí? Eleuterio primero. Esa fue la respuesta. ¿Vale? Sí, claro que sí. Eleuterio primero aparece en el año 175 al 189, dice Amor, y eso es correcto. 175 al 189. Todo esto estamos en el siglo II. Entonces, si no se acuerdan del año, siglo II, siglo II, siglo II, siglo II, y ahí te quedas. ¿Sí? Sí, porque ¿en qué año fue Justino, dijimos? Que se justificaba. ¿Te das cuenta? 55 al 166. Perdónenme, yo mismo me ando confundiendo. No. Justino es un poquitito más para adelante. Justino, es que no, está correcto. Fecha de la Pascua, 155, 166, y Justino igual con su teología del reemplazo, perfectamente cabe en la misma época, 155, 166. No está incorrecto. ¿Sale? Ok, la última pregunta fue,
Eleuterio primero. ¿Vale? Es el Eleuterio primero. Eleuterio 1, exactamente. Cada palomita vale en total 15 puntos. Cuenten sus palomitas y multiplíquenlas por 15. Y díganme cuánto es lo que obtiene el pueblo. 75. 37 puntos. Pónganse ahí sus calificaciones ahí. 15. Si llegaste cada palomita va a valer entonces 5, 6 y 7. Cada palomita vale 33 puntos. 75, 180. Sí, 186. La calificación aprobatoria es como en la prepa, 70. Se aprobó por aquí. ¿Era público o Dice Héctor que si era pública o privada la prepa. Depende con cuánto le van a caer. Ay, ¿cómo? Bueno. No es legal. No te sé decir, porque yo era muy ñoña. No sé. Dice Pati, yo 75, muy bien, felicidades. ¿Quién sacó 100? ¿Sí? ¿Quién sacó 90? Que lleguen a 5. Pero 5, 6, 7, vale 33 puntos. 99. Bien. O sea, casi 100. ¿Quién sacó 80? ¿80? Llegué. ¿Quién sacó arriba de 70? ¿Quién reprobó? No es cierto. Ok, así es practicarle esto, ¿va? Vamos a practicarle, familia, por favor. Repasar, prestarle atención, ¿va? La siguiente les voy a preguntar esta del puente Milvio, ¿va? ¿Se acuerdan del puente Milvio? A ver, léanlo para que se acuerden. Es donde Constantino soñó que vio una cruz. ¿Te acuerdas? Sí. Y que dice, con la cruz voy a estar gobernando y conquistando y voy a triunfar, ¿no? Ya está. ¿Listo, chicos? ¿Todo en orden? ¿En qué nos quedamos? En esta, ¿verdad? ¿Todos listos? ¿Cuál fue el último que apuntaron? Díganme ustedes. Edicto de Milán. Es el que sigue, ¿sale? Aquí está. Edicto de mi- Palabras de los avisos funcionan. Ok. ¿Tú quieres, Mariana? Para allá. Sí, gracias. Disculpe. Ok, fíjate nomás. Empezamos a analizar este concepto de que aparece Constantino, ¿sale? Aparece Constantino en el 310. Este es bien importante porque hoy el examen fue como del siglo II, pero este que estamos viendo ya es el siglo IV, ¿sale? Entonces ya vamos a empezar como a irnos más hacia allá para que lo tengan ustedes también presentes y nos podamos ubicar, ¿vale? Estamos en el año 310, estamos en el siglo IV y Constantino ha subido al trono, al poder. Antes de Constantino, ¿quién dijimos que estuvo? ¿Alguien lo tiene en sus apuntes? Empieza con D. Diocleciano. Diocleciano. ¿Y qué hace Diocleciano? Divide el gobierno en tetrarquías, en 4, ¿cierto? Lo divide en 4 y Constantino quiere revertir, veré, justamente lo que Diocleciano hizo. Lo que Diocleciano hizo fue querer dividir el gobierno para que en lugar de que hubiera un solo emperador, hubiera 4 gobernadores que pudieran como revisar las diferentes colonias de Roma. Cuando Constantino sube al poder, dice, eso no me va a servir, lo que yo quiero es centralizar el poder en un solo emperador. Yo, obviamente, ¿verdad? Constantino es como que alguien a que propone, sí, sí, a mí. O sea, este brother, por supuesto, se iba a proponer a sí mismo, ¿de acuerdo? Aquí dice, rechace el sistema de la tetrarquía buscando en su lugar unificar el imperio bajo una sola autoridad. Yo les dije hace 2 semanas que lo que Constantino iba a buscar era unificar todo. Un solo emperador, un solo ejército y una sola religión. Entonces, ¿qué es lo que buscaba él? Centralización. Y yo les ponía el ejemplo de lo que está pasando hoy con México, que están buscando centralizar el poder en un solo partido, ¿sale? Después, en el 312, 2 añitos después, según la tradición cristiana, antes de la batalla, Constantino tiene una visión o sueño en el que ve una cruz luminosa en el cielo con las palabras in hoc signo vinces. Eso significa en español, con este signo o en este signo de la cruz, vencerás. Qué interesante que solo a él se le reveló y pues a él
O sea, en el sueño, ¿no? Típica cosa que, ay, sí, al profeta, apóstol, arcángel, a él se le dijo, bueno. Constantino interpreta la visión como un mensaje divino y decide luchar bajo el símbolo cristiano del cristograma, el monograma de Cristo, ganando la batalla y consolidando su poder. Interesante esto porque como habíamos aprendido la vez pasada, pues la verdad es que el cristianismo y todo lo que representaba a Cristo, más aún toda su raíz, pues judía, hebrea, era algo completamente rechazable y rechazado por los romanos, más por el Estado romano, por el Imperio romano. Y ahora tienes a un emperador que con el signo, perdón, de los cristianos es con el que se supone va a vencer. Interesante, ¿no? Qué raro, ¿no? En el 313 aparece el Edicto de Milán. Ustedes ya también tienen esto. Constantino y Licinio firman el Edicto de Milán que legaliza el cristianismo en el Imperio romano. Aquí por ahora ya no se va a perseguir. Terminando con la persecución de Decio. ¿Cuándo está Decio? Decio está antes de Diocleciano. Entonces tenemos en el orden así: Decio, Diocleciano y luego Constantino. ¿Verdad? ¿Qué hace Decio? Persigue a los cristianos, los mata, los obliga a que sacrifiquen. ¿Se acuerdan? ¿Y qué les daba? ¿Qué les daba Decio? ¿Se acuerdan? Un certificado, ¿perdón? Unos certificados de decir, tú sí perteneces a mi imperio. Y luego viene Diocleciano y ¿qué hace con el imperio? Lo divide en cuatro, ¿sale? Y luego viene Constantino y reunifica, o sí, unifica nuevamente el imperio y no solamente deja de perseguir a los cristianos, sino que también su religión cristiana se vuelve, ahí dice, se vuelve oficial o se vuelve legal, ¿sí? Ya no está ilegal ser cristiano dentro del imperio romano, ¿sí? Termina con la persecución de Decio, lo que decíamos ahorita, y está buscando o tiene miras a imponer una religión universal, una sola religión universal. Aunque dice ser un seguidor del Dios Altísimo, todavía conserva muchas prácticas paganas. Estamos hablando de Constantino. Sus palabras dejan entrever que su interés principal no es la verdad bíblica, sino la estabilidad política. Y les decía yo, y si ya lo tienen apuntado, subrayenlo. Lo que Constantino quería era estabilidad política. No le importaba la verdad. ¿Sí? Y eso es algo que aún se sigue viendo en muchas iglesias. No tengo interés por la verdad. Yo tengo interés porque todos estemos aquí marchando en un mismo frente. ¿Qué pasa cuando las religiones intentan hacer eso y cuando el Estado hace eso? O cuando las religiones se convierten en religiones políticas. Tienes lo que pasó y creo que lo platicamos con ustedes con los de la luz del mundo, por ejemplo. Me explico que es una religión política. ¿Y cuál es la política de eso? Pues el padre se lo hereda al hijo, el hijo se lo hereda al otro hijo. ¿Qué importa que hay adentro? ¿Qué importa toda la perversión que hay adentro? Seguimos siéndole fiel al líder. ¿Qué importa que esté en la cárcel? ¿Qué importa que no lo hayan extraditado? ¿Qué importa que se lo llevaron? ¿Qué importa? No, no nos importa. ¿Por qué? Porque se mezcló, ¿sí? Acabo de ver un video que salió en YouTube de una iglesia en Yautepec, que literalmente también el pastor estuvo envuelto en cosas bien, bien complejas. Y no solo ese pastor, sino varios pastores de esa denominación. Sí, o sea, cosas que dices tú. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Se politizó la religión. Se politizó la convicción. Aquí se va a hacer así porque aquí tenemos este organigrama y entonces tú, y ese tipo de cosas no van. Acuérdense lo que decía Yeshua, las cosas del César, désenlas al César. Eso es política. Y al Señor denle lo que es del Señor. ¿Sí? Dice acá, aparece la figura institucional del Papa. Los primeros 250 años de obispos de Roma, pues no se consideraban a sí mismos papas como autoridad suprema universal, ¿no? Entonces aprendíamos de esto, respecto a esto, algo bien sencillo, como bromeábamos y dice que a los católicos no les gusta escuchar que su primer papa fue judío. Y peor aún, que su primer papa estuvo casado y tuvo esposa y tuvo suegra. Me explico, pero al final de cuentas esto es una realidad. Porque nadie le avisó a Pedro que él iba a ser el primer papa. Ni a Justino, ni a Niceto, ni al otro. Nadie de ellos se consideró papa. Sin embargo, cuando mezclas con política el tema de la convicción, obviamente se va a empezar a, pues eso, institucionalizar, a ponerse literalmente jerarquías y a generar ese tipo de cosas. ¿Vale? Vámonos por favor al año 320 después de Cristo. Seguimos en el mismo siglo y surge otro brother que se parece un poco el concepto como al marcionismo, pero acá es el arrianismo. Arrianismo viene de un brother que se llama Arrio.
No, arre no, ar. Para que no se les olvide, digan arre, pero se amarre. Sí, y aquí viene una cosa que realmente a ti y a mí nos va a interesar mucho, porque te vas a dar cuenta que es una conversación que hasta nuestros días sigue teniendo un gran impacto y un flujo importante de comentarios y de ideas que la gente aún sigue discutiendo. Bueno, les cuento un poco sobre Arrio, ¿de acuerdo? Dice, Arrio es sacerdote de Alejandría, ¿de acuerdo? Podríamos decir que es un obispo también sin problema, pero al final de cuentas es uno de los líderes de la comunidad de Alejandría. ¿Alguien sabe dónde estaba Alejandría? No, justo al contrario, Pau. Justo al contrario. Grecia estaría en el norte, Alejandría estaría, aquí te lo pongo en el mapa, mira, fíjate. Ah, ok. Por Egipto, exacto. Sí. Alejandría estaba en Egipto, ¿sí? La biblioteca de Alejandría estaba justo ahí. Yo sé que de pronto no te acuerdas, porque pues a lo mejor hace mucho que lo viste, o nunca lo habías escuchado, no te preocupes, no pasa nada. Pero Alejandría está allá abajo, ¿sí? ¿Sale? Pero nos importa esto porque se va a comparar un poco y se va a relacionar un poco con el tema de Antioquía en Siria, ¿sí? Me regreso un segundo por acá para poder seguir platicando de Arrio, ¿de acuerdo? Arrio empieza a predicar que Jesús es una criatura creada por Dios y no es coeterno con el Padre. En pocas palabras, Arrio empieza a decir que Jesús no es Dios. ¿Alguien ha escuchado esa ideología? Sí. ¿Sí? ¿Se fijan? Y muchos también cristianos en la cristiandad dicen eso. No, no, no. Hay muchos. De verdad que es una conversación picante, la verdad. A ver ustedes también qué piensan, ¿sale? Esto fue condenado por el Concilio de Nicea en el año 325, o sea, 5 años más adelante, donde el emperador Constantino apoyó la postura de la Iglesia de Roma para mantener la unidad imperial. Ahorita vamos a ver cuál es la idea de Roma, ¿no? Los coptos vendrán en un futuro a decir extremadamente lo contrario, ¿sí? ¿Quiénes son los coptos? Los coptos son los que están en justamente Antioquía, los que les mostré en el norte, que estaban más para acá. Bueno, ellos empiezan a decir que no es cierto, que Jesús, fíjate esto yo, que Jesús es 100% Dios. Entonces, esta idea, yo les hago una pregunta a ustedes. Fíjense nada más. Es más, tuyo, cuéntame. ¿Tú crees que Jesús es Dios o crees que Jesús es una creación de Dios? Es Dios. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Ok. Rosy, ¿tú crees que Jesús es Dios o es el Hijo de Dios creado por Dios, que está sentado a la diestra del Padre? Es Dios. Joe, tú sí le dices que Jesús es Dios, sentado a la diestra del Padre. Cuando Jesús oraba y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a quién está orando? Sí, vamos a ver otra vez. Alex, ¿tú crees que Jesús es Dios o crees que Jesús es el Hijo de Dios primogénito de toda la creación, como dice Colosenses? Ya, ok. Janet, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ya, entonces, No, le dije a Janet. ¿Perdón? En inglés. Ajá. Como escuchando también que, no me acuerdo en qué versículo decía que a Dios no se le podría ver porque si no Ay, claro, esa es una muy buena. moriría. Y de alguna manera muchos ya vieron a Yeshua y saben su nombre y de alguna manera también como que el nombre que no se podía decir, ¿no? Que nadie conocía también su nombre. Acción, ¿verdad? Ah, Entonces, o sea, yo sí creo que es creado por Dios, o sea, pero es como una representación ok, de cómo tendríamos que comportarnos siendo hijos de Él. ok. Entonces, por eso me ¿Lo conflictó tienes mucho resuelto? todo ¿Así eso. 100% resuelto? No, Ok, gracias, no te preocupes. Nere, tú- siglo IV, ¿de qué año a qué año, Nere? No, estoy bromeando. Nere, ¿tú crees que Jesús es Dios o crees que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando él dijo, tú eres hijo de Dios, y él contestó, tú lo has dicho, y por eso, ¡pum!, lo condenaron. ¿O crees que, como dice Deuteronomio 6, el Señor uno es? Pues sí,
el Señor entonces Jesús sí es Dios. Ok. Y cuando Jesús oraba al Padre, ¿a quién le estaba orando? ¿A sí mismo? Pues sí. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién le estaba diciendo? Háblame. Puede ser, no sé. ¿Tú crees que es suyo? Ok. No se preocupe, pero mira cómo se supone que somos bien amigos y sí es cierto, pero cómo no tenemos todos la misma respuesta. O sea, no hay unidad en esa idea. Y les hago una pregunta, ¿ustedes creen que sea importante realmente tener una respuesta de eso, no? O sea, deja tú la unidad, sí, pero tener una respuesta clara, decir, yo sí creo esto, porque esto y porque esto y porque esto. O sea, no se preocupen, pero dime, dime. Pero sí es porque a Dios nadie lo ha visto Ujú. y Jesús vino al mundo y muchos lo conocieron. Claro, como decía ahorita Janet, ¿verdad? Exactamente. Bueno, fíjate esto, mire, y para todos. Esta discusión así no empezó ahorita. Fíjate desde qué año empezó. Con el brother este Arrio que dijo, espérate, para mí, ¿qué es esto? Jesús no es coeterno. Jesús no es eterno como Dios mismo, no es como el Padre. Jesús no es Dios, ¿sí? Si tú alguna vez creíste eso, o si tú ahorita crees eso, déjame decirte que estás bastante influenciado por el arrianismo. Y tú ni en cuenta. O sea, no sé, de que alguien te dije, tú eres arrianista. No, no, ni Dios lo mande. O sea, de que cancelada toda maldición, la tuya la será. O sea, imagínate, cualquier cosa que no, no. Te digo, eras marcionista. No, 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 sí lo eras, la verdad. Si creías en el Antiguo y Nuevo Testamento, en un Dios bueno y Dios malo, eras marcionista. Si tú considerarías que Jesús no es Dios, bueno, estás influenciado por el arrianismo. ¿Cierto o no cierto? Entonces, yo sé que en su mente va a decir, ¿y entonces qué es la verdad? Ya, Bueno, en el último, bueno, penúltimo de estos temas, vamos a revisar un tema que se llama identidades divinas, donde vamos a explorar todo eso. Pero para eso necesitamos construir una base todavía más grande, ¿va? No se preocupe. Seguimos siendo arrianos. No, 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 no. mientras que, No, porque aquí el arriano, oye, Joe, lo que tú me dijiste, tú no eres arrianista, ¿no? Serías de los coptos. Tú serías de los coptos, mira, acá está. Los coptos vendrán a decir lo contrario. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Janet sería, Janet y Alex serían como muy poco más como de barrio. ¿Sí? De barrio, ¿no? Ahí anda un videíto, un reel, Ajá. de un sacerdote que no sé si ya lo echaron por ahí, el toro, ¿no? Ya. Y y él dice eso, que, que Jesús no es Hacen el micro, por favor. que Jesús es el hijo de Dios y María. Ah, Está medio raro. Ok. y la Virgen María. Exacto. Y la Virgen María, y dice, y Dios ya no tuvo más hijos, y María tampoco tuvo más hijos. No, imagínate, no, no, y María sí tuvo más hijos. No, sí, los católicos creen que murió María virgen. María siempre virgen, pero pues no es cierto. ¿Mande? También José. No, de José no lo creía ni un poquito, la verdad. Ok, Dice ahí Marilena, ajá. a ver. contando, que dice María Elena, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y luego otra que decía en internet, que dices tú que si es su hijo, pero es que entendemos mucho así, ¿no? Entonces, si es su hijo, pues entonces, ¿quién es la madre, no? O sea, ¿quién es la madre entonces el hijo? ¿Cómo se hizo el hijo solo? Pero bueno, como dice Ezequiel, lo vamos a ver más adelante y necesitamos Continuará. juntos seguir con esta Pero base. la cosa era que preguntarles no era como para chorearlos, ni para, ¿cómo se dice? Sacarles, para sopearlos, sino más bien para que ustedes se den cuenta que es una discusión que puede volverse acalorada, ¿sí? Entonces, en aquellos entonces se ponía bien intensa la discusión, tanto que se llevó a concilio. Y el concilio era el que no crea, lo matamos. O el que no crea, sálgase aquí tantito. Y estaba todo el ejército de Constantino. Entonces era como que no, no, sí creemos en eso, ¿no? Y ahorita se van a dar cuenta. Pero esto es bien importante porque vean esto, fíjense nada más. Si yo les digo que Jesús está sentado a la diestra del Padre, como está en la Biblia, ¿cuántas personas te imaginas? Dos, ¿sí?
Entonces te imaginas algo y como que dos tronos, o sea, y luego, si me explico, es como, no, no entiendo. Me explico, está como así, como raro, ¿no? Pero eso da espacio a personas. Y queremos como que se meta en nuestra mente o queremos con nuestra mente definirlo. Pero fíjate lo que va a pasar por causa de no escuchar la voz del Señor. Va a venir a reinar. Ok. Y el Padre se queda en el cielo. Y yo la mecha. Ay, Rosy, salte aquí un ratito. Entonces yo estaba viendo Claro. por eso, porque el padre y el hijo, ellos estuvieron haciendo, creen que es una. Entonces yo les decía, yo no, es que sí, porque y te sacan los títulos, pues así como, ajá, Que se picaron, yo les di por los dos lados, ¿verdad que sí? Entonces les decía, o el que está sentado y tú de que, o acá, como dice Deuteronomio, uno es, el Señor uno es, y como, ya no reciben tus testigos, tú crees en que Jesús es uno mismo. ya, Porque ellos decían que no, que era Dios Padre y que sí, pero dice, si oras al Padre en mi nombre, te van así. Entonces sacan muchos versículos y te confunden que sí es el Padre y el Hijo. ya. Cuando los recibí, porque estaban muy confundidos. Sí, lo que sucede es que hay que entenderlo en el contexto de la apocalíptica hebrea, ¿sale? Y hay que definir muy bien qué significa la palabra Abba y la palabra Ben o Bar, ¿de acuerdo? Que es hijo, porque se tradujo como hijo, ¿no? Pero bueno, ya lo revisaremos, no se preocupen. Avancemos por... Pero es Ah, importante sí. poderte cuestionar acerca de tu fe, porque precisamente con esa pregunta tan sencilla de quién es Jesús, que es tu Salvador, no sabes poderlo definir ni identificar, ¿no? Y es precisamente, y no solamente actúas por fe, actúas por el conocimiento, Amén. ¿no? Entonces es parte de poder tener sustentado el por qué estoy diciendo, argumentando que Dios y por qué es mi Salvador. Muy de acuerdo. ¿Y tú qué piensas? Estoy bromeando, estoy bromeando. Yo pienso que Bueno, es una manifestación de Dios. ok, muy bien. Muy bien. Vámonos al año 321, por favor. En el 321, introducción de la práctica del domingo. Constantino no estaba tanto interesado en los detalles teológicos. Ya se los veía venir esto, la verdad, que este brother era como que, sí, 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 lo que sea, ya rápido. O sea, sino en mantener la unidad del imperio. Y yo, por favor, ahí subraya muy bien, unidad del imperio. Porque veníamos de quién fue el que dividió en cuatro el gobierno, todo el imperio. Dio, diócesis, no, ese es donde está Diocleciano, ¿sí? Como que a mí la palabra Diocleciano, como que sí me ayuda como a relacionarlo con la palabra de compleja de tetrarquías. Diocleciano, tetra de cuatro, tetrarquías, a mí me hace como sentido. Diocle, tetra, o sea, son como sílabas complejas, pues. Constantino no estaba tanto interesado sino en mantener la unidad del imperio porque veníamos de Diocleciano que había dividido en cuatro. Este brother decía justo lo contrario. Goyo. Que no haya de allá, ¿no? Así es. Establece el domingo como día de descanso oficial en lugar del sábado. Sospechudo, sospechoso. Interesante este brother. Objetivo, unificar. Aquí tienes esto impactante. No es que de Constantino va a ser un día de examen solo de Constantino. Unificar la celebración cristiana. ¿Cuál es la celebración cristiana? Pues de Cristo, ¿de acuerdo? Con el día del culto romano al sol. ¿Cuál es el día del culto romano al sol? Sunday, ¿sí? ¿Qué significa Sunday, Santi, en español? Yeah. Bueno, sí, pero, o sea, Sunday, sí. Ahora vamos a dividir la palabra compuesta. Sunday, ¿sí? Sunday, día del sol, ¿sí? Yo me acuerdo mucho, mucho que yo estaba en primero de secundaria. Corría por allá el año 2009. Y entonces yo le pregunté a mi maestra de inglés que se llamaba Briseida, oiga maestra, ¿existe una razón por qué Sunday sería como el día del sol? Y aquí yo no sabía nada de esto.
Me dijo la maestra, no, ¿cómo lo vas a separar? No, es un solo, así se llama el día, Sunday. Y le dije, pero no, párate, porque luego está Monday, que se parece como Moon Day. Ajá, como de día de luna. O sea, yo le pregunté, maestra, ¿realmente Sunday hace referencia como algo del sol o algo así? No, 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 ni pregunte, me cayó literalmente. Pero obviamente no lo hizo por mala onda, sino como por no hacer desorden, que igual era una gran pregunta, sinceramente. Pero yo lo hablaba desde el concepto como del idioma, ¿no? Pero sí, sí tiene que ver. Literalmente tiene que ver. Y en el español también. Domingo tiene que ver con el día del Dominus o el día del sol que domina o el del Señor que domina, el día del Señor, ¿de acuerdo? Y todo eso se unifica, ¿de acuerdo? Haciendo esta cosa para como empezar a mezclar, ¿de acuerdo? Dice conocido como el día del sol invicto. La consecuencia de esto es que el Shabbat bíblico, que es en el sábado, fue reemplazado por el domingo, iniciando la desvinculación. Esta palabra me gusta mucho. Desvinculación del cristianismo con las prácticas judías. No, con las prácticas ¿qué? Israelitas, con las prácticas hebreas. Otra más fácil, sencilla, una con las prácticas Del Señor. del Señor. Otra todavía más fácil de ver, prácticas bíblicas. Prácticas bíblicas. Y estableciendo una práctica romana sin fundamento bíblico. Por ejemplo, ustedes saben que el Día de la Independencia realmente no es el 16 de septiembre. ¿Saben por qué está puesto en esa fecha? Por Porfirio Díaz, Su cumpleaños. porque es su cumpleaños. O sea, este brother que hizo, que quiero que el país celebre la independencia de nuestro país. Pero ese mes se metió ahí. O sea, nadie le invitó y este brother así cambió. No me acuerdo cuál es la correcta ni la original, pero ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? O sea, ¿qué va a pasar al paso del tiempo? Pues la gente no va a saber esto. Por eso ahorita que les dije, no es el 17 de septiembre, ustedes me dijeron como que, claro que es el grito. No, no, me refiero a que no fue esa no, no, pero sí, hay cohetes. O sea, cualquier cosa que se... Hay pozole, hay fiesta mexicana. O sea, imagínate, entonces ahora que nos reunimos nosotros es como que, así ya en el sentido más propio, es como que en honor a don Porfirio Díaz. Digo, por la independencia de México. O sea, pero al contrario, o sea, al final de cuentas está como que eso ahí eclipsando, pues, lo que es verdad. Está bien, si lo quieres hacer después de que sabes cuál es la verdad, está bien, pero hazlo con un criterio nutrido, ¿sí? Por ejemplo, algo que no sabía y que me contaba un amigo que le encanta la historia, decía que no hay fotos ni retratos de Benito Juárez con alguien más. ¿Y saben por qué? Porque era muy chaparrito. Entonces, cualquier retrato o fotografía o cualquier cosa que se hiciera, por ejemplo, con él, con alguien más, se notaría que era de verdad muy chaparrito. ¿Por qué? Porque no quiero que se demerite su imponencia. ¿Me explico? O sea, y hoy es el benemérito de la América, espera. Tiene un hemiciclo en la Alameda Central. Las calles llevan su nombre. Sería el benemérito. Benemérito. Benemerititito. Son cosas que el gobierno hace y que conforme pasa el tiempo, Se vuelven verdad. ¿sí? Y luego vas a la primaria y haces una poesía a don Benito Juárez García. Nacido en Guelatao, no sé qué más. Oaxaca, ¿verdad? Sí. El 21 de marzo de 1900. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos adentro de la masa. Porque somos parte de un grupo de personas que están gobernadas por un sistema que te quiere así en la masa que puede manipular. ¿Sí? Entonces, con esto que estamos aprendiendo, te das cuenta que sales de la masa porque dices, no, sácate, yo ya sé la historia. ¿Por qué te ríes, Joe? Cuéntanos. Es que me acordé que ayer estábamos allá en la Ciudad de México y había un museo, Ajá, y estaban tres guerreros indígenas, ajá. así las estatuas, ¿no? Inmensos, bien padres. Nezahualcóyotl y otros dos, que no me acuerdo su nombre. Pero viéndolos bien, o sea, no tienen rasgos indígenas, Ujú, tienen rasgos como españoles, como europeos, ujú. así afilados, Claro. y me daba risa cómo te hacen creer eso, ¿no? O sea, en realidad, ¿cómo eran los guerreros indígenas? Yo creo que altos así, imponentes, no creo que eran. Imagínate. No, no creo, o sea, porque pues, esa raza indígena, ¿cómo es, no? Ujú. Entonces me los imaginé más reales,
¿Cómo contrastarían con esas estatuas? Pero ¿por qué te los tienen que mostrar así? Para imponer. ¿Y por qué quieren que te impongan? ¿Por qué el gobierno a través del sistema de cultura quiere que te los muestre así y los inmortaliza así? ¿Por qué? Porque quiere que Para generar identidad. claro, quiere que crean que eso te da identidad, es decir, somos fuertes, somos guerreros, pero tú dijiste no eran así. Que no quita que sean valientes, o sea, sí, a lo mejor eran valientes y lo que sea, sanguinarios, me explico, o sea, realmente México se habría llamado Tlaxcala, esa es la realidad, ya luego os contaré por qué, pero por ejemplo, ese tipo de cosas es real, yo tengo comprobado y es real, 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 que no hay certeza de que los niños héroes, esa historia sea cierta. Ujú. Y de verdad, está enseñado en las normales básicas para las maestras y maestros que estudian para ser maestros de jardín, maestros de primaria, les enseñan a que, aunque no sea verdad, necesitan darle a los niños identidad y algo para creer. ¿Por qué? Porque quieren una masa. ¿Me explico? Para que cuando crezcan sean hombres y mujeres dentro de la masa, dentro de la masividad. ¿Qué les parece eso? ¿Les gustaría ser parte de eso? Así como que, como nadaremos, ¿sabes? O sea, no, claro que no. Por eso esto te hace salirte de la masa, ¿sale? O sea, acá, ¿por qué? ¿Quién sabe? En un futuro, literalmente, ya nadie se preguntaba. Y hoy dices, el día del Señor no es el domingo. Ahí dice la Biblia que es el Shabbat. No, no, ¿cómo? Y al contrario, ¿qué pasa? Te clasifican como alguien completamente indocto, ignorante. Ahora, ¿qué pasó? Es justo lo contrario, ¿perdón? Exacto. Judaizante. ¿Te das cuenta de eso? O sea, cuando la masa gana, la minoría, aunque esté en lo correcto, va a ser atacada. Es la típica cosa esta. ¿Se acuerdan? A lo mejor se acuerdan de este experimento. Eran unos monos que les ponían unos plátanos, una comida, pues. Y cuando, a ver si me acuerdo del rollo este. Pero el punto es que al primero que lo agarraba, los mojaban a todos con una manguera así, los mojaban a todos. Entonces, cualquiera que se acercara como al punto donde estaba la cosa esta, ¿no? Y entonces les ponían otra vez y los mojaban. Entonces entendieron que literalmente, cada vez que alguien se acercaba ahí, todos recibían castigo. Entonces, ya mejor nadie se acercaba ahí. Porque lo que pasaba era como de, ya entendimos que tenemos castigo por algo que pasa acá, entonces ya no importa, ya no hay que hacer eso. ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa con lo que estoy diciendo? Es como, no, no quiero preguntar, mejor no hay que hacer eso. O el típico el ejercicio que es por ejemplo, está en una sala de espera, ¿no? Esto está comprobado porque es un experimento real. Y no sé, entra una persona y todos se paran y luego se sientan. Y luego entra otra persona y todos se paran, pero todos son parte de la cosa esta. Entonces el que no era parte, se para y dice, pues no sé, me paro, porque todos se paran. Y luego se sienta. Y luego le pregunta, ¿por qué te paraste y te sentaste? Porque todos se pararon y se sentaron. ¿Pero por qué? Pues porque no quieres representar minoría. Igual, estaba en un salón de clases en una universidad y le dicen, van a decir que mi blusa es roja, por ejemplo, no sé. Cuando era amarilla, por ejemplo, ¿no? Entonces le dice, levanta la mano, ¿cuántos creen que mi blusa es roja? Todos estaban puestos de acuerdo, excepto el último alumno que yo. Roja, todos levantan la mano. Y este bro dice, no. Entonces le hace como, y levanta la mano. Y le dice, ¿por qué no defiende que es amarilla mi blusa? ¿Por qué no defiende? Porque Quieren no quiere ser pertenecer. minoría. No quiere ser aislado. No quiere ser como el mono que esto y pum, le lanzaba agua. O sea, no quiere ser tú el mono que le lance agua a todos. Pero tengo hambre, pero ahí está. No quiero ser el que le lanza a todos. ¿Qué significa esto? Que preferimos la mentira a la justicia. Como raza, pues. Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué harían en eso? Te dice fácil. ¿Sí? Ya me contarán eso, pero no quieres, no quieres. Cuéntame, cuéntame, denle el micro. Realmente seguimos la corriente siempre. Ajá. Siempre vamos con... Nunca vas contra la corriente, siempre vas con la corriente. Igual pasa lo mismo con las modas y tú ves que todos traen tenis blancos y dices, yo también voy a traer tenis blancos, porque es la moda. Y a lo mejor no te gustan los tenis blancos y dices, no, pero es moda, yo me voy a poner los tenis blancos. Entonces ya no es tu gusto o
o tu razonamiento, sino que sigues la corriente. Ya no ves lo tuyo, pues la corriente de este mundo, exactamente. Por eso nadie quiere estar mal. Nadie quiere decir, no, pues si yo digo que eso, voy a estar mal. Yo. Imagínate, y luego además si yo digo que aquel lo que está haciendo está mal, pues me van a tachar de intolerante, de misógino, de xenófobo, de ¿cómo se dice? Contra la diversidad de género, homofóbico, o sea, me van a tachar, pero te das cuenta como no, 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 entonces mejor, nah, se disuelve nuestro criterio. Y la pregunta es esa, por eso es que más que adquirir esta información les pregunto, la historia se está repitiendo, ¿cuál va a ser la decisión de ustedes? Y vas a comentar algo, Yona. Eso se puede comparar con lo de Poncio Pilato. Ajá, Cuando iba a crucificar a... es un gran ejemplo, amigo. Ajá. Poncio Pilato, claro. Perdón, cuando le dijeron, él decía que no encontraba ningún delito en Jesús, ¿no? Yeshua dice, no, no hay ningún delito, no cometió nada. Pero todos le estaban diciendo, no, que esto y que lo otro, ¿no? Entonces él, al final de cuentas, se lava las manos, ¿no? Dice, pues yo no encuentro delito, pero él decía, no hay ningún delito que haya cometido. Entonces, al final de cuentas, a veces nos lavamos las manos, ¿no? Decimos, no, pues es que ellos dicen eso, que sea eso, entonces. Entonces, a veces nos puede ser No, y también. claramente, o sea, la presión social de crucifícalo, crucifícalo. O Exacto. sea, pero ¿a quién quieren? A Barrabás y a Jesús. O sea, pero, o sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas también él era un hombre masa. ¿Me explico? O sea, ¿qué es esto del hombre más? Es un hombre que está pensando en quedar bien, en adquirir, en hacer, no en no ser, o sea, en no tener una idea impopular. ¿Qué es tener una idea impopular, Trini? Que mi idea no es la que todos tienen, como dijiste tú. Yo no quiero usar tenis blancos porque todos los usan. Yo quiero usar tenis los que yo quiera, o mejor aún, para los que puedo comprar. ¿Me explico? O sea, y yo sé que a lo mejor no les va a quedar bien o no, lo que sea, pero esta es una decisión impopular basada en el gobierno del Señor, no basada en la masa. O sea, imagínate que Poncio hubiera dicho, no, lo que el Señor diga. Imagínate que hubiera reconocido a Yeshua. La esposa le está diciendo, no tengas nada que ver con él. Él es de alguien importante, no te metas con él. No, no, lo que el pueblo quiera, porque no se va a levantar. Exacto. ¿Qué pasó con Pablo? Sus ideas eran súper impopulares, ¿sí? Y luego a veces sí le jalaba, en el sentido en el muy humano, pero al otro, ay, por poco me perezó de ser cristiano. O sea, este brother no le importaba si te persuadió, si no te persuadía. A este brother le importaba hablar que el Señor le dijera. ¿Sí? Mientras que tenemos acá que si no pasa eso, lo contrario va a ser que un concilio. ¿Qué les parece si votamos? Vamos a votar. ¿Cómo? Con el Señor no hay forma de votar. Las cosas con el Señor no se votan. ¿Sí? Ni para el rey podían votar. Pero ¿qué sucede? Un concilio. ¿Qué hace el concilio o para qué es un concilio? Estamos hablando del año 325. Constantino lo preside para unificar el cristianismo bajo un solo credo, para consolidar el poder político y religioso. Esta parte es bien importante, acuérdense de eso. Cuando habla de poder político, ¿a qué me refiero, Orlan? Poder político al final por eso están los tres poderes, ¿Ok? es el federal, legislativo y el Dime una posición de la política, ¿En qué sentido? en el que quieras, en los tres niveles, del que sea de los niveles, tú dime una posición o un puesto de la política. Bueno, Puedes hacer que entonces, por ejemplo, alguna idea que tengas. pues sí, en ese entonces yo entiendo que era un obispo, El político. El político, político. Ajá. gobernador. Un gobernador, dígame otro, un senador, dígame otro, un emperador, un presidente, dígame otro político, un magistrado, un regidor, ¿cierto? Ahora díganme un puesto que está religioso. El papa, el obispo, el sacerdote, el pastor, el diácono, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar entre estos posiciones? Vamos a unificarnos. Vamos a ponernos de acuerdo, tú que gobiernas en lo civil, que es el político, en lo judicial, que es el político, y tú que gobiernas en lo religioso, ¿de acuerdo? Que es la religión, por supuesto, en la convicción, en la fe. Entonces se unifica, ¿de acuerdo? Bajo un solo credo. ¿Qué es un credo? Pues lo que se cree, ¿vale? La manifestación de lo que se cree. Utilizó el concilio para aplastar la disidencia. ¿Quiénes son los disidentes?
¿Qué hacían los disidentes? Los que no piensan igual. Los que no piensan igual, los que tienen ideas, ¿qué les dije yo ahorita? Impopulares, que no es la idea popular, no, no es el Vox Populi, para que se entienda, o sea, ¿qué es el Vox Populi? Todos piensan igual, todos piensan lo mismo, todos dicen lo mismo, ¿sí? Este rollo de que Morena es la salvación, ¿eso qué es? Voz popular, ¿sí? Y se está convirtiendo en que, si no estás de acuerdo, entonces, etcétera. Estoy poniendo el ejemplo nada más. ¿Qué pasa? Si eres disidente, te aplastamos, te quitas, te vas, te matamos. Eso es una realidad, ¿sí? Y establecer entonces una única doctrina cristiana oficial. Decisión clave. El arrianismo, ¿quién dijimos que era qué dijimos, perdón, que era el arrianismo? Que Jesús no es Dios, ¿sí? Eso lo mencionó hace ratito Bere, Janet y Alex, ¿verdad? Para que no se les olvide en el ejemplo, pues no es que estén bien o mal, solo para que no se les olvide. ¿Qué hace? Arrio es, no te preocupes, es para el rollo del como anclaje, pero dice que Arrio fue rechazado o el arrianismo fue rechazado, es decir, ya no vamos a creer el Imperio Romano, fíjate cómo voy a decirlo para que se entienda. El Imperio Romano ha decidido en el Concilio de Nicea en el año 325 que Arrio y toda su idea arrianista respecto a que Jesús no es Dios queda completamente rechazada y Arrio quedará entonces exiliado. ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Cómo se le llama la lagartija? ¿Cuija? Nada más la cuija se escuchó, o el grillito. O sea, nadie quiso decir nada. Pero Arreo ya había logrado muchísima presión a nivel gobierno. Cuidado, ¿sí? Mientras que la doctrina de la divinidad y humanidad de Cristo fue, y atención con esta palabra, Nere, y todo el mundo, institucionalizada. Otra vez lo voy a decir, la doctrina de la divinidad y humanidad de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Bien sencillo, creo que aquí lo tengo, sí. Oye, tenemos un gran problema, señor Constantino. ¿Cuál es el problema? Los coptos, o sea, Joel y Rossi, nos dice y dice que Jesús sí es Dios. Pero por otra parte, los arrianos de Alejandría, ¿se acuerdan dónde está Alejandría en África, verdad? Alejandro y Janet, en Egipto exactamente, en la parte norte de África, ¿de acuerdo? Ellos están diciendo que Jesús no es Dios. Entonces, si usted quiere poner el cristianismo, pues la verdad es que aquí tenemos un gran problema, porque estos están mal, y luego los otros, así no sé, imagínate, y Alex, ¿no? Porque estos están mal, o sea, Joel y Rossi. Y luego Joel y Rossi sí no se dejan. A ver, últimamente, la Biblia dice el tema de que Jesús sí es Dios, porque mira, el Padre y yo somos uno. Cuando le dijo, ahorita lo mencionaron ahí, Dios mío y Rey mío, a Jesús. Pero ¿cómo a Jesús? Entonces empezaron ahí a discutir, ¿sabes qué? A ver, concilio. Entonces se empiezan a juntar las gentes, pero ¿qué crees? En este concilio de Nicea no hay personas que guarden Torah. No hay personas que estén respetando las raíces de la palabra. No, no hay personas que sepan de Torah. No hay judíos permitidos. ¿Por qué no hay judíos aquí? ¿Por qué los mataban, los perseguían, los tenían todo el tiempo como enemigos a la patria? Todavía. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes estaban invitados? Pues pura racita que sabía hablar desde su cosecha. ¿Ya se entiende? Entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿ustedes qué dicen? Así, imagínate, ¿ustedes qué dicen? Que Jesús no es Dios. ¿Y ustedes qué dicen? Que Jesús sí es Dios. Bueno, se ponen de acuerdo y ahí vuelvo, ¿no? Entonces se va el Constantino y regresa a las 3 horas. ¿Ya se pusieron de acuerdo? No, señor Constantino, la verdad es que no. Pero acuérdense que aquí Arrio fue como el menos popular, es decir, fue el que fue como emergente. ¿Qué crees que pasó con Arrio y toda su gente? Lo sacaron, o sea, pues así como dice ahí, los aplastaron. Entonces dice, ok, ¿cuál va a ser entonces? Que Jesús es Dios. Pero ¿cómo que Jesús es Dios? ¿No fue hombre? No, por eso, o sea, sí. Así de que, sí. O sea, ¿es Dios o no es Dios? Todo eso se tenían que poner de acuerdo para la hora que salieran del concilio, porque sí iba a ser el edicto. El pueblo de Roma creerá en esto. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Jesús es 100% Dios, ahí dice, y 100% hombre. ¿Sí? O sea, es 200%. O sea, la gente que sabe de números sabe que no existe algo más que el 100%, si no sería una solución sobresaturada. ¿Me explico? O sea, no puede ser 100% dos, o sea, ocupar dos cosas en el mismo lugar. Pero bueno, el punto es que Jesús dice, Él es 100% hombre y 100% Dios.
¿Algunos de ustedes creen que Jesús sea hombre y Dios a la vez? O sea, un Dios hecho hombre. ¿Sí? Bueno, si creen eso, ¿qué creen? Estás altamente influenciado por el concilio niceno del año 325. Al Señor la gloria, gracias por tu confianza, pero ya la iremos viendo. Ya te entiendo que estás bromeando, ¿eh? Pero quiero que te des cuenta, ¿alguna vez tú escuchaste eso? Dios y hombre a la vez. Yo sí. Hay una canción que yo he escuchado antes y que dice esto. Por ejemplo, Cordero y león. Y luego dice, este, si cuando antes Dios, ya sé que dice, o sea, es esa canción que bueno que la saben, y luego ya después dice la Trinidad en Dios. El Padre, Hijo y Espíritu. Y luego ya dice otras cosas, ¿no? Otra de Paul Wilbur, que dice, no es de Paul Wilbur, dice Dios y hombre a la vez, dice esta canción. Dios, ¿han escuchado eso de Dios y hombre a la vez? Bueno, ¿de dónde crees que sale eso? Del concilio. ¿De aquí? Sí. Arrio es ¿Quieres decir algo? Ah, como que Arrio es exiliado, pero su doctrina sigue ganando adeptos. No se preocupen, lo vamos a ver, créanme. Créanme, sí lo vamos a ver, créanme. Aquí está. No, sí lo vamos a ver. Por lo tanto, el concilio de Nicea se afirmó que Cristo es de la misma esencia que el Padre, rechazando la idea de que era un ser creado. Es decir, si fuera aquí el concilio Bere, tú, Alex y Janet y a todos los demás que no les pregunté que creían lo mismo, habrían sido exiliados o obligados, fíjense esto, u obligados a convertirse a que crean que Jesús y Dios son lo mismo. ¿Sí? Fíjate, ahí aparece la palabra homousios. Este concepto de los coptos decía que era como Jesús, era como si tú mezclaras, fíjate esto, Rosy, agua con vino. Si tú lo mezclas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve? Como una sola cosa, ¿cierto? O sea, no logra separar las dos cosas. Pero dice que el otro concepto de los arrianos, dice que no, que sería como mezclar agua y aceite, que tú puedes ver siempre cómo se separan las dos sustancias, lo divino y lo humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen? No. La forma en la que sí es que las dos sustancias, lo humano y lo divino, están mezclados. Rechazando la idea de que era un ser creado, es decir, Jesús no es un ser creado, es un ser que vino y se encarnó, pero no está creado. ¿Sí? Entonces, como que, ¿sale? No se preocupen, no, yo entiendo que todo lo vamos a ver. Yo los entiendo, amigos, de verdad, y con mucho amor, pero lo que hago ahorita es para que podamos que entender. Pero es que si hay confusión, obviamente que lo consideramos, No. pero como que de repente te hacen confundir porque dice, nadie llega a mí, Sí, no, nadie llega al Padre. sí, no es por mí. Ajá, Y como también a Dios nadie lo ha conocido. claro. Entonces, No, y luego si le metes el tema del Espíritu Santo, dices tú, ¿y este brother de dónde lo pongo? Palomita buena onda, o sea, como que hacia dónde lo coloco. Sí, ándale. Ah, claro, sí. Sí, es una gran pregunta, pero créanme que lo vamos a resolver, ¿sale? Yo ahorita les estoy contando la historia. A mí no me culpen, yo no estoy contando de la historia. Si tienen ustedes un problema, si ustedes tienen un problema, vayan con la historia, no, broma, no, lo vamos a revisar. Atención acá. Sí. Se redacta el credo de Nicea, que afirmaba la divinidad de Jesús, perfilándose, y ahí era aquí que se les enciende, perfilándose para una concepción trinitaria. Fíjense nada más esto. ¿Cómo? Fíjense, yo ahorita estoy platicando esto y Bere, sin que yo le haya dicho nada, que sacó Bere la película de la cabaña, que es un libro, de hecho. Y es un libro que está basado en la idea trinitaria. Entonces, fíjate cómo lo que yo estaba contándole de las personas y todo eso, a Bere le despierta el rollo de qué? De la Trinidad. ¿Me explico? O sea, le despierta y le lleva a un pensamiento de decir, entonces como en la cabaña. La cabaña es la película, ¿verdad? Ok. Sigan viendo. Confíen en el proceso. La humanidad de Cristo no fue tema central aquí, sino que es divino. O sea, queremos confirmar que es divino.
¿Sí? Así como la canción, queremos que Nere, ¿aquí no cantaban esa? Nos baile la pelusa, Sí. pelusa por aquí. O sea, acá era, queremos que Cristo nos demuestre que es divino. O sea, el rollo era como, necesitamos resolver que Cristo es Dios encarnado. ¿Sí? ¿Pero por qué sangraba? No sé, pero es Dios encarnado. Porque los dioses no sangran, se supone. ¿Sí? Entonces, ahí voy, querían concretar esta idea. Este credo literalmente se redactó en ese día, en el 325, en la ciudad de Nicea, ¿de acuerdo? Como el otro de Nivea, ¿o cómo era? Pero no, el que nos acordamos ahorita, Nivea, ¿cómo era? Es que ustedes se aprendieron el acróstico ya. El, no, el personaje que dijo que que los judíos mataron a Cristo. Justino, ¿verdad? El otro era Aniceto. Entonces, ¿qué está? Aniceto. Entonces, este será como Nicea. Nicea, Nicea 2, Nicea 1, sea 100% hombre y 100% Dios. Así. Por lo tanto, quieren sacar su divinidad. Me regreso para que lo puedan tener de escribir. Y les quiero compartir para cerrar, y los vamos a cerrar con esta idea, pero les quiero compartir qué se escribió en el credo. A ver ustedes qué piensan. ¿Quieren leer el credo conmigo? Es que es un- El que se le da y luego el de- No lo sé, yo no sé, yo le estoy hablando de la historia. A mí ni me vean, yo no los invité, como dijo Shrek. Sí, seguro. A ver, vamos a ver. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador de todas las cosas, visibles e invisibles. A ver, Pau, síguele, síguele. Cristo, Por el Dios, dado del Padre. único engendrado, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios y luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. A ver, ¿quién se lo sabe este? ¿Sí? ¿Por qué se lo saben? ¿Sí? Porque era de memoria. La de memoria. No les emociona así ver con sus ojos de esto, de dónde vino y de dónde salió y por qué vivíamos adoctrinados? Así, enójate, Pau, no es cierto, ¿verdad? O sea, adoctrinados en la masa. Te lo hacían repetir como merolico. O sea, ¿cierto o no es cierto? Y luego, ojo, Reza tantos credos. pero a alguien le dijeron que era el credo niceno, alguien le dijeron, ¿es el credo niceno? No, porque no te quiero contar sobre eso. Yo quiero que sepas que esto es en lo que creemos. Y tú también. ¿Sí? Y luego fíjate, nada más esto. Nada, lo voy a terminar de leer. Dice, eh, Dios verdadero, dice, engendrado, no creado, de la misma sustancia. Esa es la palabra de latín homoousios, ¿de acuerdo? Del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó y se hizo hombre. ¿Sí? ¿Todo eso sí decía Pau? Yo no me lo sé, ¿eh? Sí. Ok, ya. Padeció, bueno, y al tercer día dice, resucitó, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Respecto al Espíritu Santo, bueno, falta eso. Y en el Espíritu Santo, creemos, y en el Espíritu Santo no se dice más, ya van a, ¿por qué lo divido así? Y luego después, conclusión, acá, dice, y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existía. Fíjate nada más lo que hacían, o sea, estos brothers le querían tirar durísimo a los arrianos, a los de Arrio. Entonces dice, y a los que dicen que hubo un tiempo que no existió, y antes de ser engendrado no existía, y fue hecho de la nada, o que afirman que el Hijo de Dios es de otra sustancia o esencia, o que es creado, o sujeto a cambio, o mutación, les anatemiza. O sea, imagínate, eran re así de ceremoniosos. Les anatemiza, o sea, les condena la Iglesia Católica y Apostólica. ¿Sí se dice todavía? Eso no lo había leído. Ya. ¿Por qué? Porque aquí viene la digievolución más adelante. Sí. El credo niceno más adelante va a volver a pasar por una revisión por el concilio de Constantinopla, que no lo vamos a alcanzar a ver ahora. Por lo tanto, se convierte en el credo niceno-constantinopolitano. Y ahí va a venir como una segunda edición, Seguro la de hoy. que probablemente es la que puede ser más parecida a esta. ¿Sale? Pero quiero que te fijes, y aquí ya, este es el primer grupo que veo que hay mucha gente que sí lo ubica rápido y se lo sabe, porque en muchas otras ocasiones de que no me lo sé, o sea, supongo que se parece y todo eso.
pero este grupo sí ha sido como muy caracterizado por eso. Pero quiero que te des cuenta de dónde vino, de la pelea o ¿cómo se dice? Del confrontamiento entre los coptos y los arrianos, que decían, ¿es o no es? Y los coptos decían, es el Señor, es Dios mismo. Y los arrianos decían, no es cierto, son dos sustancias diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Vienen con Constantino y le dicen, ¿sabes qué? Ellos tienen la palabra. Se queda lo que dicen los coptos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y el que no, afuera lo esperamos. Y afuera te digo que está el ejército del emperador Constantino. ¿Quién va a querer salirse y quién va a querer decir que no? Bueno, tú estabas en la misma. También te iban a ver. Fíjate nomás. ¿Quién de ustedes hoy se está enterando de esto? ¿Sí? Yo me lo sé. ¿Sí? Allá, un ratito afuera. Como ese ratito, ¿no? No, estoy bromeando. Pero ¿qué le dice el Señor? Así como, no sé, me acordé ahorita del versículo que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. O sea, hoy la verdad ante mis ojos me dicen, ahora entiendo por qué estamos como estamos. Porque rechazamos la médula de la instrucción del Señor, pero aceptamos esto. O a lo mejor lo heredamos. O sea, a lo mejor lo heredamos y dices, pues sí, ya, así es. Pero luego viene el Señor y en un principio a lo mejor dices, no, no. Y la Torah, no, no. Y el Shabbat, no, no, no. O sea, te puede. ¿Por qué? Porque te duele, de verdad duele el aceptar que estabas equivocado. Por heredad, por tradición y por cultura, si quieres. Pero te digo una cosa, hoy que estás entendiendo esto y que te haces preguntas a las cuales aún no tenemos respuesta, de verdad gózate. Y gózate un montón y agradecele al Señor. Porque estás en un grupo reducido que el Señor quiso elegir para mostrarles la verdad, primero sí de su palabra, pero también de la historia. Y te digo una cosa, para que tus hijos no hereden vanidad ni mentira otra vez. Que no formes parte de la masa, que no participes de la masa, que tengas ideas impopulares a nivel social, pero basadas en la verdad. Que te van a juzgar, sí, que tu familia te va a ver feo, te lo aseguro, que va a estar incómodo, te lo garantizo, que a lo mejor te vas a sentir un poquito solo, pues sí, aquí te vemos los miércoles y los sábados ahí nos vemos porque los puros impopulares y los puros raros y todos los rechazados a nivel sociedad, pues nos juntaremos para hacernos fuertes. Pero como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Así. Luego sí dice, ven, por eso es una copta. Está duro y dale que se dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Está bien, vamos a unirnos a tu definición. Mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? ¿Qué dice el Strong? ¿Qué dice el Strong? Muy importante. Es que no lo entendiste, dice, yo y mi casa. ¿Se dan cuenta de eso? No les dé miedo, familia, tener ideas que no son populares, ideas que son en la palabra. No les dé miedo defender la verdad. No les dé miedo estar en la incomodidad. Confíen en el Señor. Esperen por su dirección. Aguarden por su intervención. El Señor, salud, el Señor no abandona la obra de sus manos. Y les digo una cosa, algo que a lo mejor nunca has escuchado, tampoco tú la abandones. Si Él no la abandona, tú tampoco la abandones. Si hoy te hice preguntas que de pronto te sacaron como que de un poquito de órbita y te preocuparon, no te preocupes, se van a responder. ¿Sale? Sigue viniendo, ponte a estudiar, más lee la palabra, ¿sí? Lee la palabra, estudia la palabra. Les pregunto eso, ¿cómo van con su lectura de la palabra? ¿Sí leen la Biblia regularmente así como solo por leerla? Así, vamos, vientos, ¿sí? Ujú, sí. Está padre, de verdad, no sé, escuchar prédicas y está, de verdad es muy padre, escuchar estudios, ver películas, ver series. A mí me encanta ver House of David y cosas así, pero necesitamos leer la palabra, así, de forma cotidiana. Ese es nuestro pan de vida, ¿sale? Entonces, sigue estudiando. No desmayes, ¿sale? Aguanta vara.
De verdad, una vez que tus ojos sean abiertos, probablemente vas a decir como Job, ahora mis ojos te ven. Hasta aquí la grabación De la del día fecha. de la fecha. Gracias, ese, por la clase. Creo que estuvo muy, muy entendible, muy, con muchas cosas. Y, no. Y justo ahí es lo que mandabas, Trini, en la semana, que decía, ahí es cuando entendemos que dice, vine a traer división entre hijos, entre padres, o sea, porque realmente esa es la intención, que no vine a traer paz, sino vine a traer espada, ¿no? Y a veces no entendemos ese versículo y decimos, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué dice eso? Pero precisamente es esto, porque esta idea, realmente el entender bien lo que estamos viendo, no es popular. Y nuestros papás nos van a decir, oye, ¿cómo crees? Te lavaron el cerebro, mira, a- nuestros amigos te dicen, es que estás apostatando, estás alejándote del Señor, estás teniendo en menos su sacrificio, estás haciendo, y lo hacen con un celo, a veces hasta sincero, de que no te apartes de lo que nos han enseñado, pero porque ellos creen en eso, ¿no? Y te lo dicen, a veces, y si te a lo mejor ni siquiera te dirían, porque no les importa, ay, que haga lo que sea ya, pero si les importas, y no, ¿sabes qué? Que no se vaya, que no se aleje, que no se desvíe, que no se pierda, ¿no? Entonces, entenderlo de ese modo, pero de veras, como dice Ezequiel, darle gracias al Señor porque nos está quitando la vela de los ojos, y dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? Entonces, eh, realmente entender de dónde, o sea, por qué, entonces, entender ese cambio del Shabbat, entender el cambio del domingo, entender de dónde se perdió, cómo se fue, ¿no? Dice, a ver, dime un versículo donde se cambie que ya no es el sábado, que es el domingo. No dice, o sea, se fue haciendo, se fue asimilando, se fue perdiendo, pero pues entonces, ¿no? Entonces, pues espero que los haga reflexionar. Vemos qué les dice el Señor. Nos gustaría saber ahí en Zoom qué les dice el Señor. También.